Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a tener diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea coherente y sea, digamos, lo más factible posible, ¿vale? En un primer, no, como primera opción o como primer ítem a desarrollar son los objetivos, ¿vale? Creo que todo debe partir de unos objetivos que nos vamos a proponer. Muchas veces el propio club el que nos va a poner esto o nos va a plantear estos objetivos. Normalmente deberían de ser en fútbol base objetivos formativos, pero en base a estos objetivos nosotros vamos a tener que intentar conseguirlos a través de unos contenidos que vamos a desarrollar. Estos contenidos, evidentemente, los vamos a intentar desarrollar mediante tareas, mediante lo que conocemos como medios de entrenamiento. Esas tareas las vamos a llevar a cabo en campo cuando las desarrollemos en base a unos métodos, unos estilos de enseñanza. Aquí va a variar mucho en base a si los jugadores que estoy entrenando tienen una edad, son de una categoría concreta. Estamos hablando de un contexto concreto como puede ser un equipo de fútbol base, como decíamos, una escuela o un equipo de alto rendimiento. Pues por lo tanto aquí el estilo de enseñanza que voy a utilizar variará, ¿no? Y por último, unos recursos. Creo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los recursos con los que cuento son importantes tenerlos en cuenta, porque al final yo puedo plantear una tarea para desarrollar un contenido concreto que conlleve un exceso de material o un exceso de espacio y resulta que no tengo ese recurso, pues porque al final trabajo en un club en el que el club me comenta que para entrenar tengo un cuarto de campo. Me tengo que adaptar a ese recurso. ¿Qué me parece sumamente importante? Que ahora vamos a comentar que esos recursos no me impidan nunca la consecución del objetivo. Y eso siempre debe ser una premisa, que los recursos, por muy limitados que sean en el club en el que estoy trabajando, siempre cumplan los objetivos. Para que lo veamos de forma más desarrollada, tenemos esos objetivos, ¿no?, que van a marcar una línea de actuación. Como decía, van a ser muchas de las veces marcados por el propio club, muchas otras de las veces marcados por el propio cuerpo técnico, no, como nosotros o por nosotros mismos como entrenadores, ¿no? Vamos a tener esos contenidos, representan al final, como aparece ahí, esos conocimientos, ¿no?, que vamos a querer transmitir a nuestros jugadores. Todas aquellas tareas que son aquellas actividades que vamos a proponer para el desarrollo de esos contenidos que se genere el aprendizaje, los métodos que decíamos que eran esos estilos de enseñanza, los medios y recursos. Aquí, como os decía, tengo que ser muy flexible y poder adaptarme a cualquier medio, a cualquier recurso que tenga el club. Por lo tanto, es sumamente importante y no me vale. Creo que sería un error utilizar el que tengo pocos medios o pocos recursos como excusa para decir que no he conseguido el objetivo. Creo que tenemos que adaptarnos y ser capaces de conseguir ese objetivo a través de otros medios, otros recursos que sí que podamos tener. Y por último, el feedback, ¿no?, que para mí es quizás lo más importante de todo, bueno, o lo más importante, al final todas las cosas son importantes, pero esto al final, este proceso de evaluación, el cómo interpreto la información y la retroalimentación, ¿no?, que genera el jugador o la jugadora, es sumamente importante para ver si esos objetivos se están cumpliendo, si me estoy equivocando yo en el proceso de enseñanza-aprendizaje a la hora de plantear tareas o utilizar un estilo de enseñanza concreto. Y creo que este es quizás el foco de luz, ¿no?, en un camino que muchas veces es oscuro porque vamos a tientas muchas de las veces, sobre todo si encontramos un grupo nuevo o nos enfrentamos a un grupo de jugadores que no tenemos bagaje con ellos. Creo que al final esto es un poco pues, esa luz que nos alumbra el camino y nos dice por dónde tenemos que ir. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en esta presentación? Hemos dicho que en las tareas, ¿no?, en los medios de entrenamiento, porque íbamos a hablar sobre todo de cómo las posesiones nos pueden servir para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes de meternos en el tema de las tareas, ¿no?, en los medios de entrenamiento, creo que es importante recordar que el proceso de enseñanza-aprendizaje se rige por una serie de principios. Va a haber unos principios lógicos, ¿no?, que, como veis aquí, pues son un montón, muchos de ellos os sonarán. Bueno, pues ya sabéis que a nivel condicional también estos principios se siguen. Y luego vamos a tener unos principios pedagógicos, ¿no?, que normalmente suelen ser estos cuatro a los que más importancia le prestamos, ¿no?, a lo que más atención prestamos. De todo esto que aparece aquí, seguramente alguien ya se ha podido dar cuenta de que falta uno. Yo lo he querido sacar de esos principios biológicos porque para mí es el más importante, sobre todo si hablamos de fútbol base, que es el principio de especificidad, ¿vale? El principio de especificidad no nos dice más que trabajar o entrenar en base
aquello que queremos mejorar de forma específica, ¿no? Pues al final, si queremos mejorar el fútbol, tenemos que entrenar el fútbol. Eso quiere decir que, y más sobre todo en fútbol base, ¿no? Cuando el tiempo es limitado, el espacio es limitado, los recursos que tengo son pocos, vamos a intentar en la medida posible todas las tareas o todas las situaciones que planteemos que sean lo más cercanas a lo que lo que van a evidenciar los jugadores. En este caso, lo que van a encontrarse que no va a ser más que situaciones de partido, ¿no? Situaciones de oposición-colaboración en la que el objetivo es marcar gol en una meta. Todo lo que planteemos, independientemente de que sea un partido al uso o no, pues que tengan todos esos ítems que acabo de nombrar, ¿no? Que haya colaboración, que haya oposición y que haya que buscar un objetivo concreto que es el gol en una meta, ¿no? Este principio de especificidad creo que es muy necesario que a su vez se ayude de dos conceptos, ¿no? Uno es la diversión, como hemos dicho antes, creo, y bueno, yo soy fiel defensor de que para jugar al fútbol hay que divertirse. No puede ser que generemos entrenamientos en los que los jugadores no se diviertan o que escuchemos a jugadores al terminar un entrenamiento si hablan con sus padres o con otro compañero, vaya aburrimiento de entrenamiento hemos tenido hoy. No puede ser, no puede ser. No me entra en la cabeza que tenemos que generar al final contextos y situaciones que el jugador siempre se esté divirtiendo, siempre, 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 ¿vale? Y a su vez tenemos que fomentar la competitividad. Es necesario fomentar la competitividad porque el fútbol es un deporte competitivo per se. Entonces, que es cierto que no debería ser lo más importante en las primeras etapas, más que la competitividad, el resultado. Yo creo que la competitividad desde las primeras etapas la podemos fomentar, pero el resultado no. En este caso, pues bueno, pues no podemos hablar de que las cosas están bien o están mal en base a si he ganado o he perdido. Pero sí que tengo que generar esa competitividad en la que el jugador sepa que voy a tener que competir contra mí mismo, contra unos compañeros, porque al final van a jugar 11. Y esto es algo que tenemos que hacerle ver al jugador, que hay niveles, que dentro de un equipo hay niveles, igual que en la asignatura de matemática vamos a tener alumnos que van a tener diferentes niveles y no pasa nada, no está mal. O sea, el jugador tiene que conocer que va a haber jugadores con mayor talento, otros con algo menos de talento, otros con mayor aptitudes, otros con menos aptitudes. Entonces, eso lo tiene que saber el jugador. Y que en el día a día hay que competir. Hay que competir ¿por qué? Por estar en ese 11, sobre todo cuando son más mayores, ¿no? En las primeras etapas creo que es necesario que todos al final, bueno, pues acumulen un cierto número de minutos necesario para su desarrollo motor, sobre todo su desarrollo al final específico en contextos competitivos. Y luego al final, pues voy a enfrentar a un rival que va a intentar ganar y va a intentar hacer las cosas mejor que yo para al final llevarse los 3 puntos. Por lo tanto, pues la competitividad es innata al fútbol. Entonces, en estos dos aspectos, yo creo que debemos siempre basarnos. Esa especificidad tiene que ser la base de todos nuestros entrenamientos. Y luego todo lo demás que aparece, todos los demás principios de entrenamiento que podríamos desarrollar, normalmente y de forma natural van apareciendo, aunque muchísimos de nosotros no sepamos qué es el principio de multilateralidad. Pues va a aparecer, porque al final sale de forma natural.